Buenos días y bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de tendencias para 2024 en televisión conectada y en Web3 y todo lo que rodea a estos dos temas bastante complejos por una parte, pero para ello tenemos grandes profesionales para hablar de este tema. Tenemos con nosotros a Isabel Mendoza Machado, Digital Marketing Consultant en Libelium Play. Bienvenida, Isabel. Encantada. Tenemos a Marta Vallés, cofundadora de Votum. Bienvenida, Marta. Gracias, encantada. Luis Alberto Rodrigo, advisor de DexTools. Bienvenido. Bien, gracias. Y Juan Antonio Muñoz Gallego, socio de Skiller Academy. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de tendencias sobre la televisión conectada y el Web3. Y me gustaría preguntaros, Marta y Luis, en 2024 observamos que hay tendencias que están claramente imponiéndose en el mundo Web3. Para muchos Web3 aún es un concepto más o menos desconocido o que no saben muy bien de qué va. ¿Podríamos explicar a la audiencia de una manera sencilla qué es Web3 y cuál es su relevancia en la actualidad? ¿Yo misma? Adelante. Pues voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla para que lo entienda el público. En la historia de Internet han habido varias etapas, ¿no? Una era la de Web 1, la otra fue la de Web 2 y ahora estamos en Web 3. En Web 1 iba con el nacimiento de Internet, donde solo podías leer información. Después llegó Web 2, que era donde era el Internet de las redes sociales, donde podías leer y compartir información. Allí aparecieron las grandes tecnológicas, apareció Google, Facebook, Instagram, y donde eran los que tenían el poder y tienen el poder de todos nuestros datos. Con Web 3 esto cambia. Pasas a un Internet descentralizado donde el poder de los datos es del usuario, donde el valor está en los datos de las personas y lo tenemos nosotros mismos, no son grandes tecnológicas que lo controlan. Y a partir de aquí llegan nuevos modelos económicos y nuevos modelos de negocio con esa nueva Internet. Luis, y dentro de esa nueva Internet que comentaba Marta, ¿qué se está haciendo para que realmente el público lo conozca y que de alguna manera se aproveche todas las ventajas que tiene esta Web3 y sus desafíos? Para que el público lo conozca, lo que es principal es la formación. O sea, hay que enseñar a la gente en el mundo en el que está y que es un mundo extremadamente competitivo, ¿vale? Es que es una barbaridad. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden en lo que llaman el Dark Forest, que básicamente es adentrarte en lo más profundo, ¿no? de los protocolos Web3. Imagínate que estamos hablando, como comentaba Marta, de la transferencia de valor. Pues claro, poder intermediar de alguna forma, ponerte entre medias dentro de esa transferencia de valor, al actor que pueda hacer eso le puede proporcionar grandes beneficios. Bueno, cambiando un poco de tema, pero como comentábamos al principio, vamos a hablar también de televisión conectada. Isabel, tú que eres una experta en este campo, con la evolución de las plataformas de vídeo por streaming que todos conocemos, HBO, Disney, Netflix, etcétera, etcétera, ¿qué soluciones en términos de suscriptores, audiencias y también todo lo que tiene que ver con la publicidad se están desarrollando en estos momentos en el mundo CTV y qué deberíamos considerar CTV, Connected TV, y qué no? Bueno, para empezar, televisión conectada o Connected TV es básicamente toda la visualización de contenido a través de dispositivos conectados por Internet. Esto, por supuesto, puede ser desde una Smart TV o dispositivos de transmisión como pueden ser Apple TV, Fire de Amazon, Rakuten TV, por ejemplo, y también consolas de videojuegos o incluso Twitch, o también podríamos decir que YouTube también podría ser un dispositivo de Connected TV. Respecto a la parte que me comentas de plataformas como Netflix, HBO y Disney Plus,
Estos serían, bueno, plataformas de, bueno, over the top, o bueno, también llamadas OTT, que son plataformas que, bueno, básicamente han ido surgiendo a medida de un poco como respuesta de la necesidad que tiene la audiencia para consumir este contenido online a la carta de una forma más rápida, y que, como hemos visto, sobre todo estos últimos años, han ido desarrollándose con diferentes suscripciones, etcétera. Algo que quisiera destacar sería, por ejemplo, la fragmentación del mercado, que en este caso, bueno, ya sabemos que cada una de estas plataformas tiene un mercado y una audiencia muy específica y que están bastante separados, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la audiencia que está viendo Disney Plus a la audiencia que puede consumir HBO. Por supuesto tendrán sus puntos en común, pero ya de por sí tienen una audiencia bastante definida. Y en cuanto a las soluciones y todas, la forma en la que se ha ido destacando en los últimos años, me podría atrever a decir que desde luego en la parte de la publicidad en la televisión conectada. Cada vez más los anunciantes quieren ir con acciones específicas, con una segmentación muy concreta, lo cual tiene todo el sentido. Y para ello, acciones como, en este caso, televisión conectada, que puedes utilizar una segmentación muy determinada, e incluso, que yo creo que es el punto característico que más adelante vamos a entrar en detalle, que es la parte de la medición, es una opción excelente para ello. Y además, bueno, teniendo en cuenta que en este caso una publicidad, un anuncio en Connected TV no es tan intrusivo como lo pueden ser incluso otras plataformas. Bueno, imagino que esa parte relativa. Es polémico, habría que hablar con las audiencias, con los consumidores, porque la publicidad en muchos casos sigue siendo intrusiva. Pero en cualquier caso, en este año, en este comienzo de año, asistimos también a una pequeña revolución, no solo por el tema de desaparición de cookies de terceras partes, sino cosas como que en las web es obligado rechazar las cookies en primera pantalla, nada de ocultarlo o camuflarlo de alguna manera. ¿Todo esto cómo va a impactar en esas audiencias y sobre todo en la personalización, incluso en Connected TV? Porque de alguna manera va a ser más complicado llegar a ofrecer esas experiencias personalizadas a las audiencias. Esto es una pregunta para los dos. Bueno, yo creo que efectivamente la desaparición de las cookies va a llegar, está cada vez más cerca. Yo creo que para ello hay que optar por soluciones un poco más orgánicas, por así decirlo, para seguir persiguiendo esta audiencia específica, basándonos ya sea en intereses o interacciones. La primera tipología de audiencias que se me viene a la mente sería la contextual. En este caso sería básicamente una segmentación basada en intereses, temáticas del tema o del producto que estés promocionando. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si eres una marca de coches, automovilística, y quieres promocionarte en Netflix, por ponerte un ejemplo, básicamente sería hacer una segmentación a través de los temas de las películas o las series que puede tener. Es decir, quiero impactar a todas las personas que estén dentro del segmento de drama o ciencia ficción. Básicamente, en vez de poder seguir ese Customer Journey que anteriormente teníamos toda esa data para poder localizar a esa persona en concreto, ahora lo que vamos a poder hacer es, en base al contenido que ve la audiencia a la que estamos interesados. Y por otra parte, que bueno, obviamente hay que mencionarlo porque es un auge, la inteligencia artificial. Muchísimos modelos predictivos se están creando, cada una de las empresas tecnológicas y cada plataforma está desarrollando su propia tecnología, como puede ser el caso de Google. Y bueno, básicamente sería segmentar en base a audiencias predictivas todas esas personas que pueden, en este caso, estar relacionadas con este producto o esta marca que estamos promocionando. Es decir, te pongo un ejemplo también, que yo soy mucho de ejemplos. Si queremos una mujer de 30 años que vive en Madrid, por ponerte un ejemplo, ha visto La Sociedad de la Nieve, que es una película que hemos hablado mucho en las últimas semanas, y le gustan mucho las películas que tienen que ver con hechos basados en la vida real. En este caso, una persona que tenga las mismas características que esta primera persona, que también le guste este contenido, si esta persona la primera persona se vio esta película completa,
lo que hace, en este caso, este modelo de probabilidad, es que le recomienda esta película a ella. Entonces, básicamente son, a base de modelos predictivos, esta inteligencia artificial lo que hace es recomendarte un contenido u otro en función de los gustos de una persona con tus mismas características y ciertos touch points. Entonces, bueno, yo sí que me quedaría con que este entorno cookieless, del que tanto tememos en el ecosistema de marketing digital, va a estar tanto con la data contextual basada en temáticas como en la inteligencia artificial con audiencias predictivas. Juanma, nosotros desde la academia, la verdad que este programa lo esperábamos desde hace tiempo. Primero, la llegada de todos esos activos digitales, que es un poco pues esa economía, esa moneda que teníamos física, que empieza a estar en ese entorno digital. Y hay que, como comentaba Luis, falta formación. La gente tiene que empezar a entender pues todos esos datos que genera y demás, cómo se gestionan. Porque vemos muchas cosas raras como compartir tu wallet, tu identificador de wallet en las redes sociales. O sea, que hay un gran desconocimiento. Y también estamos viendo la digitalización de la tele. Ya la tele pasa de ser un electrodoméstico a ser algo digital. O sea, en donde vamos a poder hacer... Bueno, vamos a tener mucha información que vamos a también y datos que tenemos que gestionar, que yo creo que también falta mucha formación. Creo que poco a poco vamos a tener que centrarnos en todo este cambio, tanto de Web3 como de televisión, pues tener esa formación y ese control de datos. ¿Qué va a pasar ahora con la televisión conectada? Que vemos que nos sale de vez en cuando un pop-up en nuestra tele que pone aceptar o configurar, que se va a complicar. Europa nos lo va a poner todavía más complicado. ¿Por qué? Porque ahora has visto que en todos los medios web te dan la opción de rechazar. Muchos medios dan rechazar y suscribirte. ¿Cómo lo van a hacer en la tele? ¿Van a poner un rechazar y suscribirme a Mediaset? Habrá que ver cómo lo van a manejar. Y luego en el mundo web 3, que está todo súper descentralizado, que yo hablaba antes con Luis, decía, un error se paga caro. O sea, tú en la blockchain guardas un dato personal y eso ya no lo borra nadie. Entonces, creo que falta mucha formación para manejar correctamente, tanto en Mundo Web 3 como en Connected TV, toda esta privacidad que estamos intentando tener más control. Y yo creo que además formación, como comentabas, Juan Antonio, pero en las dos partes, en la parte de consumidor, que comentábamos antes, y por supuesto en los profesionales del sector, porque al final hay que depurar muchas cosas, ¿no? Hay que afinar. Con Marta y Luis comentábamos al principio el tema de ese paso de Web 1, Web 2, ahora Web 3, pero ¿qué desafíos reales hay ahora mismo en el sector para, digamos, evolucionar esa Web 3 y que sea lo que impere? Porque todavía sigue habiendo una mayoría, digamos, de sitios web que están basados en Web 2 y que en principio no veo mucho cambio. ¿Cómo lo veis vosotros esto? Marta. Adelante, Marta. Pues esto va rapidísimo. Aquí siempre vamos un poco más atrás, pero en Estados Unidos pues el 25% de los hogares ya tienen cripto. El 50% de la generación Z ya han tenido NFTs, tienen cripto, han interactuado en juegos de gaming en Web3, es decir, que va muy rápido, ¿no? ¿Qué retos hay? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues el gran reto es la complejidad en estos momentos tecnológica, ¿no? Aún falta mucha formación, mucha gente preparada para que las empresas desarrollen sus soluciones, estén formadas, sepan exactamente qué soluciones desarrollar, y formación también más técnica, ¿no? Para los que desarrollan estas soluciones, que también tengan las herramientas para hacerlas, ¿no? En Botun, que lo que tenemos son soluciones para ayudar a empresas y a desarrolladores a que puedan crear estas aplicaciones de manera rápida y sencilla. Hacemos pues desde workshops, tenemos un canal YouTube de formación también, estamos organizando un hackathon junto con Dextools que os explicaremos ahora, ¿no? Al final es todo evangelizar para avanzar, ¿no? Porque la tecnología está avanzando y hay que subirse al carro ya. Luis. Estoy de acuerdo con Marta. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Un año en cripto podrían ser como 4 en el mundo real.
Y luego lo que hay que hacer es segmentar también a cada público, ¿no? Están por un lado los usuarios normales, que esa gente lo que tenemos que hacer es que tengan sus activos de la forma más segura posible. Perdona que te interrumpa, Luis, ¿qué es un usuario normal? Porque, claro... Cualquier persona, que no sea ninguno que está ahora mismo en cripto. Que no sea muy tecnológico, digamos. Algo tecnológico, pero que no sea un degenerado, como lo decimos en el ambiente cripto. Vale. Un friki que decíamos antes, los antiguos. Voy a ello. Sí, Vale. sí. Por ejemplo, en DexTools, una de las cosas que hacemos es proporcionar una cantidad enorme de datos y de indicadores a los usuarios para que operen de la forma más segura posible. Ya no estamos hablando solo de precios, estamos hablando de analizar cómo son los smart contracts de los tokens para ver si tienen algún tipo de código malicioso que pueda impedir al usuario luego venderlo. Estamos hablando también de darles indicadores de qué transacciones han podido ser, en el argot se llama sandwicheadas, que básicamente es compro por delante tuyo y vendo por detrás, te comes el slippage y ahí se saca un montón, los bots sacan una barbaridad de dinero. Entonces, por un lado está enseñar a los usuarios que hay ese tipo de cosas y luego por otro enseñar a los developers, a los técnicos, cómo construir para que el usuario, utilizando esos protocolos, esté lo más a salvo posible. A mí me gustaría también comentar un poco, o sea, DexTools es una empresa que apareció en Oviedo, ¿no? En Oviedo, sí. Y son líderes mundiales, o sea, realmente tienen como 20, creo que eran 20 millones de usuarios. 20 millones de usuarios mensuales. Y dentro Mensuales. o sea, de la audiencia de negocios de televisión, posiblemente muchos los conocen porque toda la gente que está, entiendo, dentro del mundo ese de trading, conoce esta solución porque es una de las más utilizadas. Bueno, volviendo al tema de televisión conectada, evidentemente, como decíamos, hay muchos desafíos, todo el tema de la personalización, de esta gestión de la audiencia y de la privacidad de los datos. ¿Qué desafíos hay específicamente en la parte de privacidad y regulación? Porque al final, como comentabas, Juan Antonio, Europa está poniendo... vamos a decir Sí. regulando mucho, poniendo muchas normas en aras de que esa privacidad para el usuario sea la mejor posible, pero eso pone puertas al campo de alguna manera también, ¿no, Isabel? Sí, bueno, yo te diría que el primer desafío es la desconfianza que hay con todos los usuarios ahí fuera, en el mundo real, con todas estas leyes, ¿no? Al final es un llamado que tanto las plataformas como los anunciantes sean transparentes. La transparencia es clave en este punto de cómo se recopila la información y los datos de estos usuarios, ¿no? Y también, bueno, hacer un llamado de que el usuario puede en cualquier momento configurar y modificar ese consentimiento que hizo previamente, ¿no? Y que tiene esa libertad, por así decirlo. Otro desafío que sí que veo que es bastante importante es la medición en las acciones de cross-platform o cross-device, que bueno, básicamente muchos anunciantes, por no decir todos, tienen acciones en diferentes plataformas y diferentes dispositivos, ¿no? Y muchas veces esta persona que estamos impactando, por ejemplo, en un ordenador, podemos medirla y ver un poco cómo sería ese customer journey, esa conversión, ese camino que sigue para moverse y para al final convertir o ya sea el objetivo que tenga este cliente. Actualmente podemos medir todo este camino, sin embargo, yo creo que es un desafío bastante importante, es que con toda esta nueva regulación no vamos a poder, se va a perder mucha trazabilidad, por lo tanto ese usuario único no vamos a poder seguir el rastro, no vamos a poder seguir su camino. Y como modo de solución, bueno, estarían las bibliotecas de datos y bueno, todos estos identificadores universales que básicamente se basan en una data y nuevamente hecha por inteligencia artificial, que básicamente sería una base de datos con audiencias predictivas y que las personas, en este caso los anunciantes o las agencias que quieran tener acceso a esa data puedan, bueno, de alguna forma tener ese acceso y utilizarla, o bien sea por vertical
o por el propio cliente, es decir, que un anunciante tenga sus propias bases de datos. Ahora nos cuentas un poquito más de cómo se hace eso, porque tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Isabel Mendoza, de Labellium Play, nos estabas contando ese identificador único de cada usuario para seguirle de alguna manera, ya no solo en la web, también en la televisión conectada. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué están haciendo los proveedores de televisión conectada para que realmente eso se pueda hacer y al mismo tiempo cumpla la regulación europea? Bueno, un poco como comentaba anteriormente, hacer estas bibliotecas y estas bases de datos con estas audiencias basadas, en este caso una vertical, audiencia de belleza, de telco, de automóviles, y que estos clientes de la misma vertical, en este caso, puedan tener acceso a estas audiencias con los mismos intereses. Por otra parte, sí que, por nuestra parte en Labellium Play trabajamos mucho con nuestro equipo dedicado a data, que esto por supuesto nos ayuda a estar al día con los clientes, con todas las regulaciones y cómo nos afecta para siempre, para poder medir de una forma eficaz y que en ningún momento se pierda esa trazabilidad y esa medición que estamos haciendo en nuestras campañas, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Yo noto en el entorno preocupación. O sea, creo que la gente sí que quiere entrar en esto de Connected TV, pero de una forma medida. Yo me he traído varias claves que me apunté. La primera es el reparto de audiencia de Kantar Media. O sea, el 83% sigue yendo a telelineal y hay un 17% que se divide entre Netflix, YouTube y Prime. ¿A quién va a afectar todo este tipo de regulaciones? Posiblemente más a los de televisión lineal. Las grandes lo tienen bastante controlado, además son casi walled gardens. De hecho, recientemente ha sido la feria del CES, donde se habla mucho de tecnología e innovación. El año pasado estuvo sobre todo Netflix y Disney, pero ahora empieza a estar ahí Amazon Prime, que tiene mucha presión. De hecho, se hablaba de que hay planes para eliminar cientos de puestos de trabajo en Prime Video, o sea, que tienen una presión financiera por tener esa línea de negocio trabajando. Y aquí lo que va a faltar es, ¿por qué los anunciantes y las agencias no invierten más? Por lo que comentabas tú, que es esa medición. Si no hay una medición que les convenza, todavía no va a entrar ahí ese dinero, con lo cual tenemos
un entorno que va a ser apasionante este año. Es que evidentemente el tener los datos, pero no solo los datos, digamos en cuanto a cantidad, sino la cualificación de esos datos para poderlo ofrecer a los anunciantes es una parte crítica. Si no está controlado, y de momento no está controlado, por mucho que nos quieran vender las grandes agencias de medios, todavía quedan pasos que dar, parte tecnológicos y parte también de digamos, ajustarse a esa regulación de mercado. Y luego está todo el tema relacionado con la privacidad, que en el entorno Web3, Marta y Luis, volvemos a lo mismo. ¿Qué se puede hacer para que realmente se cumpla toda la regulación y que el usuario sea consciente de que su privacidad está más expuesta que nunca, por mucho que haya más regulación que nunca? Por lo menos yo lo veo así, no sé si coincidís, Marta. A ver, con Web3 a nivel de seguridad tenemos muchísimo ganado ya de por sí, por la tecnología, porque está en base de tecnología blockchain, que es la tecnología de la encriptación, y eso da una seguridad que hasta antes no existía. Y a nivel privacidad, pues por un lado hay la controversia, ¿no?, de que por un lado los datos tienen el poder sobre sus datos, que eso pues antes tampoco existía, pero es lo que comentaba Juan Antonio antes, ¿no? Pero estos datos hay que ir con cuidado, porque si no sabes bien lo que es subir en el blockchain o no, a veces puedes subir datos que luego no se pueden borrar. Y esta es la parte que aún nos falta de formación, de aplicaciones nuevas que nos ayuden en eso. Se está avanzando muchísimo a todos estos niveles. En Europa este año, el 2023, salió MiCA, que es la ley que regula todo el tema relacionado con criptoactivos, y eso da una seguridad a todas las empresas, a todos los usuarios que quieran empezar a entrar en este mundo. Hace una semana la SEC americana aprobó el ETFF de Bitcoin. Eso da seguridad también a todo el sistema financiero, ¿no? Se está avanzando con la regulación y eso conlleva también que se avance a nivel de seguridad y privacidad también, ¿no?, en las aplicaciones. Luis. Bueno, ya que Marta ha tocado el tema de regulación bastante, yo me voy a ir más por el lado tecnológico. Voy a dejar una serie de términos por si luego la audiencia quiere buscarlos y profundizar. Por un lado tendríamos lo que se llaman Zero Knowledge Proofs, que básicamente es unas pruebas matemáticas que demuestran que algo ha sucedido o que algo es real. Por ejemplo, si a ti te preguntan, oye, ¿esta persona es mayor de 18 años? Pues se puede generar una prueba y con eso ya se puede saber. Luego está Fully Homomorphic Encryption, que es una tecnología de la que hasta ahora se ha hablado muy poco, pero que es muy potente, que básicamente permite computar datos sin necesidad de descifrarlos. Con eso ya se acaban, por ejemplo, cualquier pérdida de privacidad de datos. ¿Por qué? Pues porque si no se descifra, la gente se va a llevar solo datos cifrados. Entonces, es súper potente y hay que estar atento a eso. Y luego, por último, hablaría del Threshold Encryption, que básicamente, bueno, son un conjunto de entidades que todas firman con sus claves privadas y básicamente pueden descifrar lo que se ha firmado. Con lo cual, entre ese grupo de personas o de entidades sí que tendría que haber un tipo de confianza, por así decirlo. Yo ahí incorporaría también, ya que hablamos, primero, que el entorno, la gente cree que el entorno blockchain es anónimo. No es anónimo, es pseudoanónimo. O sea, se puede saber todo lo que ha pasado con un wallet. Entonces, desde el momento en que tú compartes y dices, yo soy el propietario de esta wallet, tienen todo tu historial. Entonces, la gente tiene que empezar a entender que eso es importante. Luego hay gente que me dice, oye, he desarrollado código y he guardado estos datos personales en la blockchain. ¿Cómo lo borro? No lo puedes borrar. O sea, una vez que has guardado eso, no lo puedes borrar. Aunque te digan, oye, te va a caer una multa si no lo borras. Pues te va a caer la multa. Te va a caer la multa.
Entonces, eso la gente tiene que empezar a tenerlo en la cabeza. O sea, que es un entorno pseudonónimo y que hay que tener un conocimiento cultural de cómo funciona todo ese ecosistema. Pues Yo añadiría otra cosa, si me permites, y es que lo que es seguro ahora, porque el algoritmo de cifrado es seguro, posiblemente en el futuro sea descifrable. Así que si algo no quieres que esté, no lo metas. Y yo voy a incorporar algo más, porque me decían, oye, en el mundo web 2 tenemos las cookies, te guardo esto en el ordenador y ya está. Pero es que en el mundo web 3 tú puedes guardar un NFT no transferible en una wallet y eso no se puede borrar. Entonces le has dado una cookie que no se puede borrar. Entonces siempre se va a quedar ahí. Entonces va a haber que ver cómo los reguladores empiezan a entender cómo funciona la blockchain a la hora de regular, porque es como está montada la tecnología. Sí, Juan Antonio y Luis, sobre todo, bueno, que habéis hablado más de este tema, os estaba escuchando y se me estaba viniendo a la cabeza un tema que hacemos todos, por desgracia, y es que cuando entramos en una aplicación o incluso en una web que nos interesa, enseguida damos que sí a todo y ahí metemos nuestros datos, estamos, es lo que hacemos la mayoría casi sin querer, ¿no? ¿Qué va a pasar en este mundo blockchain? Porque pues lo que si tú decías, te dan un NFT si te dan un NFT, no los puedes borrar. Un anunciante, me lo pongo, dice, te doy este NFT no transferible y tú dices, ok, mételo en mi wallet y me dices luego, ¿cómo lo puedo quitar? Pues te diré, no lo puedes quitar. Ya no lo puedes quitar. Entonces ahí va a hacer falta que el usuario, que yo creo que tiene problemas todavía con la web 2 y con la televisión conectada, pues con la web 3 va a tener mayores problemas si no nos enfocamos a que la gente, pues como los hackathons, como organiza la gente de Botun y Dextool y el resto, empieza a formarse o con la academia. O sea, necesitan tener ese conocimiento, aunque sea a nivel de usuario. Ya no te digo a nivel profesional, porque si tienes una empresa y lo que he dicho, guardas datos personales, ya la has liado. Entonces, es importante. Y esto vale, entiendo, para todos. Si metes los datos financieros, los datos del último ejercicio fiscal, una empresa los mete ahí se quedan. Muy peligroso. Entonces, es seguro, pero eso no es malo en sí, delicado. por así decirlo. Hemos visto que el mundo financiero necesita transparencia. ¿Qué pasó con Enron? ¿Qué pasó con FTX? Hay cantidad de empresas que está pasando con Grifols ahora. Con Grifols recientemente. A lo mejor, si esto fuese así, eso no hubiera pasado. Volviendo a la televisión conectada, Isabel, tú como experta en el tema, ¿cómo ha beneficiado o cómo está beneficiando la Connected TV a las compañías y a sus marcas? Porque muchas veces hablamos de las compañías, sí. Hay compañías, las grandes multinacionales tienen a veces, pues en alimentación, por ejemplo, Sí. se me ocurre 30 o 40 marcas, una misma compañía. ¿Cómo les puede beneficiar o cómo les está beneficiando? Vale, yo creo que teniendo en cuenta que es una acción y son medios, en este caso masivos, simplemente que es un poco lo que ya conocemos como televisión, pero con el hecho de que en este caso es digital, se puede segmentar de una forma más precisa y por supuesto se puede medir, que yo creo que aquí está la clave. Aparte de que al final son masivos, tiene una notoriedad de marca, en este caso brutal, y un alcance bastante grande. En cuanto a la medición, bueno, cuando podemos segmentar algo, en este caso, cuando hacemos una campaña en televisión conectada, podemos medir y ver el comportamiento de este usuario. Es decir, ver cuántas impresiones estamos teniendo, el coste del CPM en este caso, si está por debajo del estimado, si está por encima de lo estimado. En el caso de programática, poder medir tanto la frecuencia, ver el pacing de esta campaña y bueno, incluso podemos sacar un report del inventario en el que estamos apareciendo todo a tiempo real, que esto yo creo que es clave, el tema de la medición, y no solamente a tiempo real, sino que una vez la campaña finalice, podemos tener ciertos insights y ciertos aprendizajes en este caso que nos pueden funcionar para saber si la campaña tuvo éxito o no tuvo éxito, en el caso que no haya tenido éxito, por qué no tuvo éxito, y también recoger todos estos aprendizajes para una próxima campaña. Es decir, qué volverías a repetir, qué cambiarías, qué no, todo porque una acción, sobre todo en el ámbito digital audiovisual, te da esta retribución que sería todo el tema de medir data y bueno, por supuesto, utilizarla a tu favor.
Bueno, Marta y Juan Antonio, volviendo un poco a todos estos temas de formación tan importantes, vais a estar los días 27 y 28 de enero en Madrid en el Hackathon Web 2 to Web 3 Transition Hackathon, Bringing the Gap. Contadnos un poco de qué va esto. Yo creo que casi a lo mejor Luis y Marta pueden comentar más. La Academia va a empujar este proyecto y creemos que es muy importante ese hackathon para que, justo lo que estábamos comentando, esa gente que quiere hacer esa transición desde el mundo web al mundo web 3 pueda participar, y más con Dextool, que son líderes mundiales, y Botum, que tiene la plataforma para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué vais a hacer en ese hackathon? Pues vamos a estar 2 días en el edificio Telefónica 42 en Madrid con 200 hackers, con la tecnología de Botum y la tecnología de Dextools, apoyando a estos hackers para que creen y desarrollen soluciones en esos 2 días, soluciones pues, de pagos, de NFTs, de trazabilidad, bueno, cada uno la solución que considere. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street, los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves, un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión, explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Continuamos en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando de televisión conectada, y en estos momentos estábamos hablando de la Web3 y de ese hackathon que va a haber los días 27 y 28 de enero en Madrid, en Telefónica, el edificio 42, sí. Telefónica 42. Cuéntanos qué vais a hacer vosotros, Luis. Vamos a estar apoyando a los developers que vayan y, bueno, pues, por mi lado personalmente, aprovechando que vamos a estar en Telefónica y que tienen un departamento que se llama Ideas Locas, pues yo voy a proponer ideas locas para que los hackers hagan cosas muy locas dentro del mundo cripto. Dentro de la televisión conectada, la publicidad, lo comentábamos al principio, se ha visto afectada ya porque la televisión lineal era poner publicidad a golpe de GRP y ahora todo esto está evolucionando. ¿Cómo se puede conectar la televisión conectada con la realidad aumentada, la búsqueda de gestión de la experiencia del consumidor y todo eso controlando o gestionando de alguna manera los datos, Isabel?
Bueno, en este caso sí que es verdad que la realidad aumentada es algo fascinante para todos los usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que al final busca esta interacción, es un paso más allá, un poco como lo que venimos hablando de Web3, que va un paso más allá, en este caso, en la televisión conectada. Bueno, y me atrevo a decir que en el mundo de la programática, porque, bueno, por ejemplo, el usuario y el anunciante, en este caso, busca ser parte, bueno, básicamente esta conexión emocional, ¿no? Un poco más allá, que el usuario se sienta parte de la marca, para eso sentir una especie de sentido de pertenencia. En este caso, la realidad aumentada es una forma en la que el usuario puede participar de alguna forma en esa acción publicitaria o en ese anuncio, y es básicamente un tono creativo adicional que le da ese plus a la marca de básicamente que el usuario se sienta parte de ella, ¿no? ¿Y cómo se puede integrar la publicidad? Comentabas antes un poco la publicidad contextual o buscar, digamos, elementos como comentabas del mundo del automóvil. A mí cuando comentabas ese ejemplo se me ha ocurrido Fast and Furious igual a publicidad de coches de alta gama, Totalmente. deportivos o de alta potencia. Pero para llegar a ese punto la plataforma tiene que tener algún dato del usuario, tiene que saber qué contenido está viendo y le ha tenido que permitir el usuario ese acceso a lo que está haciendo. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, en este caso, que volviendo a un punto de lo que comenté anteriormente, es el tema de la transparencia. Creo que ahora hay un trabajo bastante amplio y bastante fuerte con todas las plataformas de dar ese consentimiento, en este caso, de lo que comentabas antes, ¿no? De que al final estamos dando que sí a todo y no tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Y que el usuario en este caso, bueno, yo creo que todos nosotros somos usuarios de la televisión conectada de alguna forma u otra, un Netflix, un Amazon Prime, un HBO, y que el usuario se sienta cómodo navegando en ella. Al final también hay que tener en cuenta que hay una parte de humanización por detrás y que somos seres humanos y que al final hay una necesidad por detrás. Tú quieres consumir un contenido, ver una película, ver una serie, y realmente en el momento de disfrute, porque estás en el sofá de tu casa viendo una serie, no te estás dando cuenta ni estás pensando, no se te pasa por la cabeza que realmente te están midiendo lo que estás viendo. Entonces yo creo que también pecamos en esa parte de que al final hay una información que le estás dando, que le estás permitiendo a una plataforma de ti y que en ese momento no eres consciente que está pasando. Y sí que es verdad que yo hago un llamado a la reflexión, por así decirlo, a la parte de la segmentación precisa, porque si a ti te aparece un anuncio, en este caso, de algo que realmente tiene que ver con tus intereses, realmente, bueno, sí que es verdad que te vas a sentir impactado y te vas a comer, en este caso, el anuncio, pero no te va a molestar, por así decirlo, porque al final forma parte de tus intereses. Igual te aparece un anuncio de un coche y estás planteándote comprar un coche, por ejemplo, o un anuncio de un yogur y justamente estás viendo qué yogur comprarle a tus hijos y te muestra toda la cantidad de beneficios porque está afín y está personalizado a ti, que yo creo que esto es algo que es el puntazo de la segmentación y la medición. A mí, personalmente, yo sí que es verdad que vengo de este mundo de marketing, pero a mí no me importa que me impacten anuncios siempre y cuando tengan que ver con mis intereses, porque efectivamente me pueden despertar no una necesidad está claro que a todos nos despiertan bastantes cosas en el mundo de la publi, pero igual un interés de algo que puedo estar considerando o incluso un producto nuevo de una marca de la que ya soy fiel, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que hay que tener cuidado y hay que coger con pinzas estas regulaciones y todas estas leyes de privacidad y también tener en cuenta que es muy importante que sí que es verdad que estamos dándole que sí a todo el rato, pero en cualquier momento podríamos ir a la configuración y darle que no. Esto en el mundo de televisión conectada, en todas las OTT, en tanto Netflix como HBO como Disney Plus se puede hacer y en el mundo web también. Entonces, simplemente el usuario sigue teniendo esa potestad, por así decirlo, de permitir o no permitir, a pesar de que ya haya dicho que sí anteriormente. Yo veo un triángulo en el que todos están aprendiendo. Primero, en la parte creativa, vemos agencias como GroupM y que está trabajando con streamer como Disney, para algo que le gusta mucho a un amigo mío que se llama José Gutiérrez, que es co-crear cómo va a ser la pieza creativa que quieren mandar al usuario. Entonces vemos por un lado que en la parte creativa se está trabajando. En la parte de compra de medios vemos que el enfoque es muy de audiencias y con medición. O sea, ahora con la situación actual
todo el mundo mira el euro. O sea, que vemos que en esa parte de planificación todos están aprendiendo cuándo es el mejor momento para lanzar esos anuncios, si es cuando hacen zapping, si es cuando empiezan a ver una serie, si es en mitad de la serie, cuándo es el mejor momento para que eso sea eficaz. Y luego lo que vemos es esa parte de experiencia de usuario, que también se está aprendiendo. O sea, el usuario, ¿cómo va a interactuar? Ahora mismo el mando no es muy fácil de interactuar, pero también el usuario vemos que interacciona más con contenido que le gusta. Vemos ahí, en uno de los proyectos que estoy, que es el de Delivery Media, vemos que las televisiones locales también quieren jugar ahí, porque es una audiencia nueva. O sea, cómo van a llegar todas esas televisiones locales que tenemos en cada comunidad, cómo van a jugar. Entonces veo que en ese triángulo los medios aprenden, los creativos aprenden y la experiencia de usuario está aprendiendo. Entonces estamos en un momento muy interesante porque está todo el mundo aprendiendo. Todo esto me viene a la cabeza en el tema de Web3, ¿cómo se gestiona, cómo se va a gestionar la publicidad? O sea, ¿cómo se va a conocer al usuario si cada vez hay más privacidad y no dejamos que la web que estamos viendo nos conozca como usuarios? ¿Cómo se va a integrar la publicidad ahí? ¿O cómo lo veis? ¿O lo predecís vosotros, Luis? ¿Empiezo yo? A ver, a lo mejor hay que cambiar un poco el paradigma en este sentido y en vez de intentar conocer al usuario, incentivarle para que utilice determinadas plataformas o determinadas cosas, y en ese sentido luego con esas métricas luego cobrar a la empresa que quiera hacer esa promoción. promoción, sí. Hay algunos protocolos que ya hacen esto y básicamente al final son como quests, ¿no? Como juegos. Oye, pues conéctate y haz determinadas cosas y con eso pues a lo mejor te llevas X. Oye, pues puede ser tener mayor o menor valor dependiendo también del usuario, ¿no? Pero en términos globales es algo que fortalece tu protocolo. Marta, breve, que se nos acaba el tiempo. Pues Web3 va de comunidades y las nuevas generaciones van de comunidades y entra un nuevo modelo de cómo hacer publicidad para entrar en estas comunidades, ¿no? Y entonces todo cambia también, ¿no? Están esas quests, están otro tipo de publicidad que está empezando a entrar y que veremos en los próximos años, ¿no? Que cambia completamente la publicidad tradicional. Tendremos que seguir hablando de todo esto en Tech Talks by Skiller Academy porque hoy se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Isabel de Labellium, Marta de Botum, Luis de Dextools y a Juan Antonio de Skiller Academy. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en Negocios TV en Tech Talks by Skiller Academy.